Asesino en serie Joachim Kroll. Oscar Müller se disponía a entrar en el baño compartido de su edificio, cuando se topó con su vecino Joachim Kroll, que le advirtió de que el inodoro se había atascado. «¿Qué pasa?», preguntó el primero. «Tripas», creyó escuchar. De inmediato, Müller se acercó al váter y comprobó horrorizado que flotaban pequeños trozos de carne en el agua. Inmediatamente, el joven corrió escaleras abajo para pedir ayuda. Poco después, varios policías registraron el apartamento de Kroll y hallaron el cadáver mutilado de una niña de 4 años y varios paquetes de carne humana, guardados en el congelador. Acababan de cazar al caníbal de Rohr, uno de los asesinos en serie más depravados de Alemania Occidental. A lo largo de su confesión, Kroll relató que durante 20 años cometió al menos 14 crímenes y decenas de violaciones. El tribunal lo condenó a 9 cadenas perpetuas. Nacido el 17 de abril de 1933 en Hindenburg, provincia de Alta Silesia, actualmente parte de Polonia, Joachim Georg Kroll creció en una familia sin apenas recursos económicos, siendo el pequeño de 8 hermanos, sin un padre presente, con una constitución enclenque y débil, de la que sus compañeros de clase se burlaban, y con un coeficiente intelectual tan por debajo de la media que le obligó a abandonar los estudios. Fue en aquella época, en 1947, cuando Joachim comenzó a fantasear con matar a personas. Los Kroll se acababan de mudar a Alemania Occidental, y el joven trabajaba en una granja donde le enseñaron a desollar animales. Esto generó en él un impulso criminal que llevó a la práctica 8 años después. Aquella adolescencia, donde el despertar sexual era inevitable, supuso un momento de represión al no encontrar chicas de su edad con las que satisfacer sus estímulos. Este conjunto de factores supuso tal grado de frustración y resentimiento que terminó recurriendo a la violación como el único modo posible de complacer sus deseos sexuales. La primera vez que Kroll dio rienda suelta a su depravación fue el 8 de febrero de 1955. Tenía 21 años. Encontró a una chica de 19 años paseando por una carretera rural, próxima a Wastelden. La abordó y, cuando ésta trató de zafarse, la arrastró a un granero próximo. La apuñaló en el cuello y la violó con furia. Para asegurarse de que estaba muerta, la estranguló y abandonó su cadáver a pocos metros de la vereda. 2 años después, Joachim se trasladó a Duisburgo para trabajar como limpiador de baños públicos en el distrito de Lahr. Desde aquí, viajaba a pueblos cercanos en busca de víctimas, principalmente a zonas boscosas y más aisladas. 4 años tardó en volver a actuar, pero cuando lo hizo, mató por partida doble. Primero a Clara Tesmer, de 24 años, y un mes después a Manuel Agnut, de 16. El asesinato de Clara fue un antes y un después en la carrera criminal de Kroll, porque inició su particular ritual caníbal. Destripó a la joven, se llevó partes de su cuerpo y se las comió una vez cocinadas. Lo mismo hizo con Manuela, a la que extrajo trozos de los muslos y las nalgas. De nada sirvió que el depredador dejase rastros de semen y saliva en las escenas de los crímenes. La policía señaló a Heinrich Ott como el verdadero responsable, pero su injusta detención terminó trágicamente. El hombre se suicidó a la espera del juicio. Los asesinatos cesaron hasta 1962, época en la que Kroll mató a 3 víctimas de entre 12 y 13 años, Petra Giese, Monika Tafel y Barbara Bruder. En todos ellos, las niñas fueron violadas, estranguladas y devoradas sádicamente, y una vez más cortó y se llevó algunas partes blandas de sus cuerpos. Pese a las semejanzas encontradas en los 3 crímenes, la policía descartó que se tratase del mismo autor, al producirse en distintas ciudades. Así que buscaron cualquier sospechoso con antecedentes de pedofilia y detuvieron a aquellos que no tenían coartada para la noche de autos. 2 de ellos fueron condenados por las muertes de Petra y Mónica, mientras, una vez más, Joachim se iba de rositas. Un nuevo periodo de enfriamiento hizo creer a los investigadores que pese a los 6 homicidios anteriores ninguno estaba relacionado entre sí, y,
Por tanto, no se trataba de un asesino en serie, como se equivocaban. Desde 1965 y hasta 1970, Kroll asesinó a 5 mujeres y a un hombre, este último novio de una de las víctimas, al intentar salvarla. A lo largo de 20 años, Kroll desarrolló una especie de rutina criminal, casi siempre la misma, para abordar y asesinar a sus víctimas. Esta consistía en lo siguiente: cogía un medio de transporte público que lo llevase a una ciudad o a un pueblo, lejos de su residencia habitual. Caminaba en busca de un lugar apartado, zona boscosa, senderos, hasta dar con un objetivo para después perpetrar el asalto. Aunque los ataques sexuales podían parecer similares, Kroll no tenía un método exacto, es decir, su modus operandi era prácticamente distinto con cada víctima. Ciertamente encontramos similitudes en la ejecución, porque todas fueron estranguladas, pero no siempre empleaba sus manos. A veces también se valía de objetos como pañuelos. Si bien habitualmente cortaba trozos de los cuerpos, el modo de hacerlo variaba en función de sus necesidades. De ahí la dificultad en realizar un perfil certero del sospechoso y encontrar un patrón común. Las equivocaciones policiales se dieron una y otra vez hasta el punto de detener erróneamente a otros 4 sospechosos más. Por otra parte, de nada sirvió que Gabriel, una de sus víctimas de 10 años, lograse escapar de sus garras, porque temiendo por su vida se calló y ocultó el incidente durante más de 10 años. Fue el propio agresor quien reveló este detalle a los agentes tras su detención. Después de este ataque llegaron 4 asesinatos más. El último supuso el fin del reinado violento de Kroll. Era el 3 de julio de 1976, cuando la pequeña Marion Keter, de 4 años, desapareció cuando jugaba en un patio de recreo próximo a su casa. Sus padres, alertados al ver que su hija no regresaba, la buscaron frenéticamente por todos lados. Preguntaron a los vecinos y, al final, acudieron a la comisaría. Durante toda la mañana, varios agentes peinaron la zona en busca de la pequeña, hasta que Oscar Müller, residente de Duisburgo, les alertó de un terrible hallazgo. El joven explicó que había carne humana flotando en el váter y obstruyendo las tuberías de desagüe del edificio, y que su vecino, Joachim Kroll, era el responsable. Rápidamente, varias patrullas se personaron en el piso del asesino y hallaron un cuerpo desmembrado de la pequeña. Tranquilo y con gran indiferencia, confesó un total de 14 crímenes. Durante el registro de la vivienda, los investigadores, además de toparse con el cadáver de Marion, descubrieron paquetes con carne humana que el caníbal guardaba tanto en la nevera como en el congelador, entre ellos los de la niña recién asesinada. Aunque lo más espeluznante sucedió cuando sacaron una mano del guiso, que en ese momento Kroll estaba preparando con zanahorias y patatas. La confesión de cada uno de los crímenes fue sobrecogedora, sobre todo cuando admitió no recordar otros muchos cometidos durante los últimos 21 años. Aquello trastocó a los investigadores. Acababan de encontrar al asesino en serie que había estado atemorizando a toda una región de Alemania Occidental. Gracias a un baño atascado, cazaron al caníbal o al cazador de horror. ¿Qué te pareció esta historia?